Quiero que pueda tener el contexto, que puedan entender de qué trata este texto. Amén. Esdras capítulo 3, desde el versículo 1 dice la poderosa palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos. Alguien diga conmigo: edificaron el altar para ofrecer los holocaustos. Mira esto: como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Eso es interesante, ¿verdad? Como tuvieron miedo, ¿qué fue lo que hicieron? Adoraron. Alguien diga conmigo: adoraron. Esto va a estar bueno hoy, esto va a estar bueno hoy. Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo. Esto está poderoso, ¿verdad? Sacrificios espontáneos. Ellos no solamente cumplieron con lo que estaba establecido en la ley, sino que también de su corazón fluyeron unas alabanzas espontáneas. Qué poderoso esto, ¿verdad? Toda ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Para explicar un poquito antes de continuar, ellos habían sido aprobados. El rey Ciro, ellos estaban bajo el dominio del imperio de Persia, y el rey de Persia les había dado permiso para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Esa fue la instrucción. Pero entonces, antes de reconstruir, ellos primero adoraron. Qué interesante esto, ¿verdad? Los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ya estoy terminando. Dile a tu vecino: tranquilo, Bobby, tranquilo. Dile: tranquilo. Estamos terminando. Versículo 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. ¿Vieron? Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para, nuevamente, vuelve y repite esta frase, activar. Alguien diga conmigo: actívate. Actívate. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enedad, sus hijos y sus hermanos, que eran también levitas. Y ya. Respira. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a predicar bajo el tema: activa la obra. Alguien diga conmigo: activa la obra. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú has comenzado a hacer en este lugar. Hay un ambiente festivo en tu casa hoy. Hay un ambiente de gozo, hay un ambiente de celebración, hay un ambiente de fe. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu gloria descienda y que tú puedas ministrar a tu pueblo a través de la predicación de tu palabra, Señor. Sé tú tocando corazones en este lugar. Trae sanidad a tu pueblo, Señor, y trae revelación, de tal manera, Señor, que podamos ser activados en todo lo que tú nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice:
Amén. Se pueden sentar. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace algunas 2 o 3 semanas comenzamos este estudio del poderoso libro de Esdras. El libro de Esdras ha resultado ser un libro poderoso. Es un libro que yo no he escuchado muchísimas enseñanzas sobre él. Es un libro que viene después de Primera y Segunda de Reyes, después de Primera y Segunda de Crónicas, viene antes del libro de Nehemías y habla acerca de este momento histórico en el que el pueblo de Israel, estando en el cautiverio, habiendo sido dominado por el imperio de Babilonia, alguien diga conmigo Babilonia, habiendo sido dominado por el pueblo de Babilonia, ellos son llevados cautivos a una tierra extraña. Fueron tomados a ese lugar y allí ellos servían bajo el imperio de Babilonia. Luego de eso se levanta el imperio de Persia. El imperio de Persia domina sobre el imperio de Babilonia y el rey de Persia, el rey Ciro, dice la palabra en Esdras capítulo 1 que Dios despierta su espíritu. Y cuando despierta su espíritu, despierta en él esta revelación de que entre todos los supuestos dioses que estos pueblos cercanos estaban adorando, el único Dios verdadero era Jehová. Alguien diga conmigo, Jehová es el Dios. Así es como lo dice el rey Ciro en Esdras capítulo 1. Él se despierta, y esa palabra yo sé que estuvo poderosa. Aquí muchos de nosotros fuimos estremecidos ese día cuando predicamos sobre ese capítulo 1 de Esdras, que fue que el espíritu de este hombre pecador fue despertado para un encuentro, y él fue el que activó entonces esta obra. Él entonces declaró una palabra para darle permiso a todos los israelitas que estaban cautivos, que fueron primeramente dominados por Babilonia y ahora estaban cautivos bajo el dominio de Persia. Él les da una palabra de aprobación para que ellos puedan salir del cautiverio y retomar la obra de reconstrucción del templo, porque durante esa invasión de Babilonia el templo en Jerusalén había sido destruido. Y hemos estado comparando esta historia con el proceso de construir nuestra relación con Dios. Hemos estado comparando esta historia con los pasos que nosotros podemos dar para ver el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Ha sido poderoso hasta este momento. La pregunta que nosotros vamos a contestar hoy es: ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Cuando nosotros hablamos de retomar nuestra relación con Dios, cuando nosotros hablamos de reconstruir, de volver a construir esta relación con Dios, cuando nosotros hablamos de la reconstrucción del templo, estamos hablando de la reconstrucción de la adoración. Y a mí me impactó muchísimo escuchar los testimonios de las personas que pasaron aquí adelante para hablar acerca de sus experiencias en las células. Algunos de ellos dijeron: yo estuve fuera de la iglesia por un tiempo y me ayudó esta experiencia en la célula para retomar, para volver a refrescar unos conocimientos, para volver a reactivarme en la fe. De eso mismo es lo que estamos hablando. Después que yo estoy posiblemente en una condición de, digamos, cautiverio, como estaba el pueblo de Israel allí bajo el imperio de Babilonia y bajo el imperio de Persia, en un cautiverio es una situación en la cual yo sé quién yo soy, pero no estoy operando en mi verdadera identidad. Yo sé que yo soy israelita. Yo sé que yo soy judío, en el caso de ellos allí en el Antiguo Testamento. Yo sé que yo soy hijo de Dios. Yo sé que yo soy parte de este pueblo escogido por Dios. Pero por alguna razón me encuentro cautivo en esta situación, en una tierra extraña, viviendo fuera de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo yo hago para salir de esta situación de cautiverio, esta situación en la cual yo me he encontrado estancado? No puedo salir. No puedo romper las cadenas, no puedo brincar por encima de las murallas, no puedo romper las barreras, no puedo romper los límites. Se me ha hecho tan difícil para yo poder retomar lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Yo sé lo que Dios ha hablado a mi vida, pero por alguna razón siento que piso y no arranco. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez en su vida? Entonces, cuando nosotros
Nosotros hablamos de que este pueblo logra salir del cautiverio, recibe una palabra de aprobación, que hablamos la semana pasada acerca de cómo esto representa el favor de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios es aprobación divina. Es cuando el rey da una palabra para permitirte caminar, para permitirte dar unos pasos, para permitirte hacer unas cosas. No es lo mismo tratar de yo hacer unas cosas por mis propias fuerzas que caminar bajo el favor de Dios. Cuando Dios da la palabra de aprobación, cuando el rey habla, la tierra se mueve. Cuando el rey habla, las puertas se abren. No hay que forzar las puertas, no hay que estar dando patadas a la puerta, no hay que estar mendigando por oportunidades. Porque cuando el rey da la palabra, las puertas se abren y es cuestión de uno simplemente dar pasos hacia adelante. Amén. Y cuando nosotros conocemos todas estas cosas, conocemos que hay una aprobación divina para yo retomar mi camino en Dios. Reconocemos que el rey ha dado la orden, reconocemos que Dios me está llamando, reconocemos que el rey me ha dado permiso para volver a reconstruir mi propósito en Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo comienzo? ¿Cuáles son estos primeros pasos que yo debo dar? Alguien diga conmigo, activa la obra. Activa la obra. Mi primer punto para activar la obra. Para los que están tomando notas, que yo creo que la gente que toma notas en el culto tiene un espacio VIP en el cielo. Aleluya. Es broma, pero ayuda a aprender siempre, ¿verdad? Número 1, la adoración activa la obra. La adoración activa la obra. Antes de comenzar a trabajar, como nosotros leímos en Esdras capítulo 3, que me tomé el tiempo para leer bastante de ese capítulo 3 de Esdras, como nosotros pudimos leer en ese capítulo, ellos habían recibido una palabra, una instrucción, una aprobación para volver a construir el templo. Pero antes de construir, ellos primero adoraron. Y nosotros podríamos leer esto en la Biblia y pensar, ¿por qué no comenzaron construyendo? Si ya habían recibido la palabra de aprobación, si ya habían recibido la instrucción del rey de que podían construir. Yo puse aquí en mis notas y te lo voy a leer esta preguntita. Eran changos que no querían trabajar. Nos podríamos preguntar eso, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el texto, pero ¿por qué no fueron? Esto sabiendo que tenían una instrucción para reconstruir el templo de Dios. ¿Será que eran chay? No, yo no quiero ensuciarme las manos, yo no quiero sudar, yo mejor me quedo en aire acondicionado aquí. Vamos a meternos en el templo, pastor, vamos a prender los aires, vamos a adorar aquí. ¿Será que eran changuitos? Pues no creo que eran changuitos. No creo que fuera porque ellos eran changuitos. Yo no creo que esa haya sido la razón. Se nos puede olvidar que este pueblo acaban de salir de 70 años de cautiverio. Este es el contexto, esta es la realidad de esta gente aquí. 70 años en cautiverio, bajo el imperio de Babilonia. Luego hay un cambio de poder, se levanta el imperio de Persia, cae el imperio de Babilonia y ellos todavía están cautivos allí. Se nos podría olvidar todo lo que esto implica, que esta gente antes de esa experiencia, ellos estaban de lo más bien en Jerusalén. Ellos estaban trabajando su agricultura, ellos estaban casándose, celebrando bodas, celebrando fiestas, criando a sus hijos. De repente, alguien diga conmigo, de repente su ciudad fue invadida por el imperio babilónico. Se rompe una guerra, mataron a sus soldados, rompieron las murallas de su ciudad, los invadieron, los tomaron por la fuerza. Y yo creo que pudiste haber visto alguna película en donde esto se da, en donde viene un imperio enemigo a invadir un pueblo cercano. ¿Cómo son estas invasiones? No es, vente papito que nos vamos. Recoge tus cositas, vente pa. No, eso es con espada y jabalina, eso es por la fuerza, eso es te mueves o te mato.
¿Sabrá Dios cuánta gente murió en esa invasión? ¿Sabrá Dios cuántos hombres murieron tratando de defender su familia? No, no te llevas a mi esposa, no te vas a llevar sobre mi cuerpo, te vas a llevar a mi familia. Pues sobre tu cuerpo va a ser. Y a espada los tiraban al piso. Y me llevo tu familia, porque es que estas son las instrucciones del rey. Se nos podría olvidar que esta fue la experiencia que ellos tuvieron allí. Se los llevaron por la fuerza. ¿Sabrá Dios cuántos hombres murieron en esa invasión? ¿Sabrá Dios cuántas mujeres? ¿Dónde están las mujeres bravas? ¿Dónde están las boricuas? Que dijeron, tú no te vas a llevar a mi bebé. Y de seguro que se levantó tuvo que haber una boricua por ahí, ¿verdad, Pastor Irving? Una boricua por ahí que se habrá levantado y habrá dicho también, no, con mi familia no. Y sabrá Dios cuántas de ellas murieron en esa invasión. Sabrá Dios cuántos niños murieron. Sabrá Dios si hubo violaciones en el proceso de soldados del imperio babilónico que posiblemente llevaban meses en campos, en campamentos, lejos de sus familias, y cuando entran allí, eso es a buscar botín de guerra. Todo lo que usted se puede imaginar se da en esas invasiones. A esa gente se las llevaron por la fuerza, por la violencia. Los llevan a Babilonia, que es una tierra extraña y lejana. A la mayoría de ellos les confiscaron sus ahorros, porque ellos no comienzan, cuando hacen estas invasiones, no comienzan por los más pobres. Ellos comienzan por las familias adineradas primero. Porque acuérdate que esto es guerra. En tiempos de guerra se requieren finanzas. Y el rey da la orden de que no, usted busque la nobleza primero, los dueños de las casas grandes, los dueños de las fincas, a esa gente que tú te vas a llevar primero. Y busca en sus casas, porque de seguro que hay tesoros, de seguro que hay oro, de seguro que hay piedras preciosas, de seguro que tienen bienes materiales. Vamos a confiscar todas estas cosas. Y se les arrebata a estas familias sus tesoros. Y se les obliga a llegar a esta tierra en Babilonia, una tierra extraña, en donde a muchos de ellos se les obliga a servir como esclavos. Este es el panorama. Esta es la realidad de esta gente. Los psicólogos le llaman a este tipo de cosas PTSD, estrés, el desorden de estrés postraumático, ¿verdad que sí? Que es que después de una experiencia traumática, después de una experiencia violenta, una experiencia terrible, ¿cómo queda una persona? Esto le pasa a los soldados que están en zona de guerra, que escuchan explosiones, que ven gente morir a su alrededor. Esto le pasa a gente que tienen accidentes de auto, en donde hay pérdida total, en donde el vehículo queda baratado y hay pérdida, y incluso en donde gente muere y la gente queda traumatizada por este tipo de cosas. Esto le pasa también a gente que sufren eventos de violencia, eventos de maltrato, violaciones sexuales. Es un evento tan y tan traumatizante que el sentimiento, la intensidad de la emoción que se vive en ese momento te deja mal. Es normal que una persona que atraviesa una situación como esta, que le pasa también hasta a gente que tienen pérdidas repentinas de su economía. Usted no se imagina cuando la economía cambia, el montón de suicidios que se disparan. Porque gente muy adinerada, cuando ven que lo pierden todo, quedan traumatizados. Una pérdida de una relación significativa podría ser también una experiencia traumatizante. Entonces es normal, es natural, en medio de este tipo de situación, que la intensidad de la emoción que uno siente cuando uno está atravesando esa experiencia terrible te deja traumatizado. Estuve buscando información acerca de esto, y estas experiencias traumatizantes se reviven mediante flashbacks. Un flashback es que yo estoy despierto y de momento el recuerdo de la experiencia traumatizante me invade mis pensamientos y yo lo vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir lo que me dijo cuando me dejó. Vuelvo a vivir los golpes que me daba cuando me maltrataban. Vuelvo a vivir el dolor de la violación.
Vuelvo a vivir las explosiones cuando yo estaba allí en ese campo de guerra. Vuelvo a vivir el susto que yo sentía cuando yo estaba viendo a mi compañero morir delante de mí. Aunque yo esté despierto, pero es como soñar despierto, es un flashback, es como una memoria que me invade mis pensamientos y me cautiva. Y de momento la persona se pone mal, se pone histérica, empieza a hiperventilar, empieza a respirar bien rápido como si no le llegara el oxígeno, empieza a sudar. ¿Por qué es esto? Porque la experiencia fue tan y tan traumatizante que entonces la vuelvo y la vivo, la vuelvo y la vivo, la vuelvo y la vivo. La podemos volver a vivir también en pesadillas. Esto es súper normal también con personas que atraviesan situaciones traumatizantes. Se despiertan a mitad de noche todos sudados. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, no, fue un sueño, fue un sueño. ¿Pero qué soñaste? Soñé lo que me hicieron. Y lo volví a vivir en mis sueños. Una persona con una experiencia traumatizante. ¿Cómo habrán llegado los hijos de Dios en ese éxodo cuando salieron de Babilonia? Este segundo éxodo que ellos tuvieron. El primero fue cuando salieron de Egipto. Este segundo fue cuando salieron de Babilonia. ¿Cuál habrá sido su estado emocional cuando ellos llegaron a Jerusalén? Vente, vamos a trabajar. ¿Quién trabaja así? Si tengo los nervios de punta. Pero tú no te acuerdas lo que nos hicieron allí. Vente, pero es que tenemos que trabajar. Hay trabajo que hacer. Pero si es que no, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo trabajar si trato de agarrar el martillo y se me cae? Si estoy mal. No es que yo sea chango, es que todavía me duele. Porque es que tú no sabes que en la invasión murió mi esposa. Tú no sabes que en la invasión murieron mis hijos. Tú no sabes que violaron a mi esposa delante de mí los soldados babilónicos. Es que yo todavía estoy cargando con este dolor. Ellos no adoraron porque no querían trabajar. Ellos adoraron porque sabían que en la adoración se mueve la presencia de Dios. Mira lo que decía Jesús acerca de esto. Juan capítulo 14. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Mira lo que dice Juan capítulo 14. Jesús hablando de la presencia de Dios. Juan capítulo 14 versículo 26. Dice: mas el Consolador, precioso Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo me imagino que a ellos se les habrá olvidado hasta cómo construir, cómo manejar las herramientas de trabajo, cómo poner un bloque sobre otro, cómo era que iba el diseño del tabernáculo, cómo era el diseño de este templo, cómo iba. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Por esto es que hay gente que en medio del devocional recibe sanidad. A veces yo no tengo ni que predicar. A veces cuando yo agarro el micrófono hay gente secándose las lágrimas. A veces cuando yo agarro el micrófono y voy a empezar a predicar, hay gente que están levantándose porque se tuvieron que arrodillar allí en su silla. Porque en medio del devocional se movió la presencia de Dios de tal manera que los tiró al piso y allí recibieron sanidad. Allí se acordaron de lo que Dios dice de ellos. Allí fueron consolados. Alguien diga conmigo: consuelo. Consuelo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Próximo versículo, por favor. Dice: la paz os dejo, mi paz. Yo siento a Dios aquí también, ¿verdad? Qué poderoso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.
Como les estaba explicando sobre el PTSD, este síndrome, este desorden de estrés postraumático, la emoción que prevalece en medio de un evento traumático que se vuelve y se vive después es el miedo. Es el miedo. Por eso es que la persona puede estar en su lugar de trabajo y de momento empieza a sudar, de momento se pone nerviosa, de momento se pone histérica, de momento tiene que soltar lo que está haciendo y tiene que salir afuera a coger aire. ¿Qué fue lo que invadió su corazón en ese momento? El miedo. Ponme ese versículo otra vez, por favor, el último, el 27. Mira lo que hace la presencia de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El pueblo de Israel no comenzaron adorando porque fueran vagos ni changos. Ellos comenzaron adorando porque ellos sabían que la adoración era el lugar de su sanidad. Ellos comenzaron adorando, ellos comenzaron a convocar al pueblo. Ellos dijeron, bueno, vamos a levantar. El templo no está reedificado todavía. Los cimientos todavía no los hemos tirado, pero tenemos lo suficiente para adorar. Yo no necesito 4 paredes para adorar. Yo no necesito el aire acondicionado. Yo no necesito el aire acondicionado. Yo no necesito un ministerio de adoración para adorar. Cuando yo llego a la casa, ya yo llego activo en adoración. La adoración es lo que activa la obra. La adoración es el inicio de toda experiencia en Dios. La adoración es lo que me permite a mí volver a comenzar. La adoración, este es el lugar donde yo vuelvo a encontrarme con la presencia del Consolador. Es donde yo vuelvo a encontrarme con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es este lugar en donde yo me rindo delante de Él. Adoración en el original hebreo lo que significa es humillación. Humillación es postrarse. No necesariamente es una posición corporal, es una actitud en el corazón. Adoración no es lo que no son las canciones bonitas que nosotros podríamos cantar cuando estamos en la congregación. Adoración es la actitud de mi corazón en medio de las alabanzas de Dios. Cuando el pueblo de Dios está alabando, o cuando yo estoy en lo secreto, solito en la presencia de Dios, es esta actitud de mi corazón de que, Señor, yo estoy aquí, Señor, porque yo sé que tengo trabajo que hacer. Pero también yo sé que no lo puedo hacer sin ti. Yo sé, Señor, que con mi corazón roto no voy a poder ser efectivo. Yo sé, Señor, que con mi vida hecha a pedazos no voy a poder ser efectivo. Pero un toque de tu presencia es suficiente para sanarme, Señor. Si tú pudieras compadecerte de mí, Señor, si tú tuvieras misericordia de Shakanda y Abarrequite, yo te adoro, Señor. Vengo delante de ti reconociendo, Señor, que a pesar de todo lo que me ha sucedido, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios todopoderoso. Tú sigues estando sentado en el trono alto y sublime. Tú sigues teniendo autoridad sobre todas las cosas, Señor. Eres tú, Señor, quien das la palabra y las cosas se mueven. Eres tú, Señor. Si tú te compadecieras de mí, Señor, porque mi alma te anhela, Señor, yo te necesito. Yo no estoy aquí para ser visto por los hombres. Yo estoy aquí porque te necesito, Señor. Yo no estoy aquí porque sea vago y no quiero trabajar. Yo estoy aquí, Señor, porque yo he conocido lo que dice tu palabra. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Primero te voy a buscar a ti. Primero te voy a buscar a ti. Primero te voy a honrar a ti. Primero te voy a obedecer a ti. Primero te voy a amar a ti sobre todas las cosas. Y yo sé, Señor, que todas las cosas serán añadidas. Que todo lo que necesito va a fluir. Porque tú eres quien lo llenas todo en todo. Eres tú, Señor, el todopoderoso Dios. Y tú eres el consolador, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el consolador. Mi consuelo no está en pastillas. Mi consuelo no está en la botella. Mi consuelo no está en el punto. Mi consuelo no está en un encuentro sexual. Mi consuelo no está, Señor, en nada de este mundo. Mi consuelo está en ti. Mi consuelo está en ti. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios.
He separado este tiempo para adorarte. He separado este tiempo para buscarte. He separado este tiempo para encontrarme contigo. He separado este tiempo porque yo sé que en ti está el consuelo que mi alma necesita. Mi corazón está roto, Señor, pero en ti está el consuelo que mi alma anhela. Mi vida está hecha a pedazos. Yo estoy traumatizado. No sé, Señor, cómo hacerlo. No sé cómo volver a comenzar. No sé, Señor, cómo retomar el camino. No sé, Señor, ni cómo dar el primer paso, Señor. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Y aquí estoy. Aquí estoy. Yo voy a adorarte. Yo voy a adorarte. Yo voy a adorarte. Y dice la palabra que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y mientras yo le alabo a Él, mientras yo le alabo a Él, Él se manifiesta. Mientras yo le alabo a Él, Él se hace presente. Mientras yo le alabo a Él, Él me sana. Mientras yo le alabo, mientras yo le alabo a Él, Él me restaura. Yo puedo correr por años. Puedo desgastarme tratando de resolver las cosas a mi manera. Pero un día en la presencia de Dios es suficiente para convertir una maldición en una bendición. Un ratito en la presencia de Dios es suficiente para transformar la atmósfera. Un ratito en la presencia de Dios es posible allí. Es capaz el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que sucede en la presencia de Dios? Cuando nosotros miramos la obra que ellos tenían pendiente, ellos llegaron a Jerusalén y encontraron, qué poderoso, ¿verdad? Ellos encontraron el templo hecho pedazos. Ellos encontraron las murallas rotas. Ellos encontraron el pueblo desolado. Ellos adoraron. Y cuando terminaron de adorar, abrieron sus ojos y ¿saben lo que vieron? El mismo panorama. Porque la adoración no transforma el panorama. La adoración me transforma a mí. La adoración me transforma a mí. Lo que cambió fue la perspectiva en ellos. Lo que cambió fue el corazón de ellos. El corazón roto que ellos tenían, que les impedía a ellos seguir caminando. Eso fue lo que Dios transformó. Eso fue lo que Dios sanó. Eso fue lo que Dios restauró. Y hay alguien en este lugar que está siendo sanado en la presencia de Dios ahora mismo. Hay alguien que el corazón de alguien está siendo restaurado. Alguien está siendo fortalecido en este lugar. Alguien está siendo levantado en este lugar. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Es poderoso. Es poderoso, es poderoso, es poderoso. A veces son los pequeños cambios que hacen la diferencia. Cuando estoy acostumbrado a montarme en mi vehículo y escuchar a Molusco, por dar un ejemplo, ¿qué sucede? Mi vehículo se convierte en la atmósfera de Molusco. Con todo lo que él hable, con todas las palabras que él diga, las buenas y las malas, con las burlas, con las críticas, con el desenfreno que muchas veces, aunque yo creo que Dios está haciendo, era solamente por poner un ejemplo, pero Dios está tocando el corazón de este varón. Dios está tocando el corazón de este varón. He visto cómo Él está trayendo incluso a su programa gente cristiana, ministros. Dios está haciendo algo allí, era solamente por poner un ejemplo. Pero qué diferencia cuando yo me monto en mi vehículo y pongo una alabanza. Qué diferencia cuando yo llego a mi casa y en vez de poner la música de Maná, por poner, ya, y me choteé, ¿verdad? Estoy viejo. Hay gente que escucha Maná todavía. Yo no sé. Eso era de mi tiempo cuando yo me estaba criando por allá. Pero qué diferencia cuando yo llego a mi casa y en vez de poner la canción del artista popular, el que esté más pegado, pongo una alabanza. La atmósfera en mi casa comienza a ser transformada. Uno se da cuenta. Las cosas comienzan a cambiar. Y es acá en mi corazón en donde las cosas. Los muebles están en el mismo lugar. Los cuadros están en el mismo lugar en la casa. Nada en mi casa ha cambiado. Lo que ha cambiado es mi corazón. Y esto es lo que sucede en medio de la adoración. Cuando yo estaba a punto de
rendirme, de momento Dios tocó mi corazón. Cuando yo estaba a punto de tirar la toalla, cuando yo estaba a punto de retroceder, allí, fue suficiente una alabanza, fue suficiente un solo toque de Dios, fue suficiente para cambiar mi corazón y hacerme recordar, porque el Consolador, el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. De momento yo me acuerdo para qué fui creado. De momento yo me acuerdo que no fui creado para la derrota. De momento me acuerdo que no fui creado para la depresión. De momento me acuerdo que no fui creado para la desesperación. De momento me acuerdo que no fui creado para ataques de pánico, que no fui creado para la desesperación, que no fui creado para vivir reviviendo el trauma de ayer, sino que el Consolador me ha acordado que yo soy un hijo de Dios y que yo vivo en victoria. Él dice que yo soy más que vencedor. Él dice que yo soy real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Esto es mi identidad. Esto es, aleluya. Y cuando yo puedo adorar, de momento el Espíritu Santo me recuerda todas estas cosas y la paz de Dios invade mi corazón. Es una invasión. Es una invasión. Yo creo que por eso su nombre es Rey de Reyes. Rey de Reyes. Porque Él está tratando de conquistar corazones. Así como el imperio babilónico trató de conquistar el pueblo de Israel, así el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios todopoderoso que se llama Jesucristo, Él está tratando de conquistar nuestros corazones en este lugar. Y su reino no es un reino de violencia ni de maltrato, sino que es un reino de paz. Él dice: yo soy el príncipe de paz. Aleluya. De momento, en medio de la adoración, yo comienzo a experimentar la presencia del hermoso Espíritu Santo. Y esta presencia invade mi corazón. La paz del príncipe de paz, el consuelo del Consolador, invade mi corazón y toma posesión de él. ¿Sabe lo que sucede en ese momento? El temor tiene que retroceder. La depresión tiene que retroceder, está vencida en el momento de la conquista del Rey de Reyes. Alguien grita aleluya. Ay, Señor. Ese fue mi primer punto. Punto número 2. El número 1 fue la adoración activa la obra. La adoración provoca rompimiento en la atmósfera. La adoración rompe barreras en mi corazón. Cuando yo estoy tratando de arrancar, yo estoy tratando de despegar en este camino del crecimiento espiritual, la adoración rompe barreras, aleluya. La adoración activa la obra. Número 2, la obra activa oposición. Tenemos que estar preparados para esto, ¿verdad? La obra activa oposición. Les voy a leer un poquito del próximo capítulo, Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículos 4 hasta el 5 o el 6 por ahí. Mira lo que dice. ¿Alguien se está gozando? Dios es bueno. Esdras 4:4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Mira eso. Es que el diablo no pierde tiempo, ¿verdad? Se enteró que estaban trabajando y rápido empezó a intimidar. Mira esto. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? No era para que no adoraran, era para que no edificaran. Lo digo porque no se supone que la experiencia se quede solamente en la adoración. ¿Sigo o paro? La adoración no es solamente para que se me paren los pelos. Hermano, se metió Dios en el culto poderoso. Hablamos en lengua, danzamos, nos gozamos. ¿Y qué pasó después? El propósito de la presencia de Dios no es que se me paren los pelos. El propósito de la presencia de Dios no es hacerme temblar.
No es que me tire al piso. El propósito de la presencia de Dios es que me levante. El propósito de la presencia de Dios es que me mueva. Es lo que sucede después que me tira al piso. Eso es lo importante. Ahí es que se ve si realmente fue un encuentro con Dios o si fue pura emoción. Hay gente que viven años en la iglesia teniendo experiencias emocionales, pero nunca se activan espiritualmente. Vamos. Se metió la presencia de Dios, poderoso, poderoso, poderoso. Y uno los ve que siguen pasando los años y nada en su vida cambia. No están construyendo nada. Al diablo no le molesta que tú adores. El diablo le molesta si tú tomas la presencia de Dios en serio. Y tú comienzas a tomar decisiones en base a lo que la presencia de Dios está haciendo en tu vida. Cuando la presencia de Dios rompe barreras en tu vida y tú dices, bueno, el pastor me está trayendo una palabra que dice que es tiempo de construir. Es tiempo de retomar mi relación con Dios. Es tiempo de yo servir. Es tiempo de yo comprometerme con el reino de los cielos. Es tiempo de yo aportar. Es tiempo de involucrarme. Es tiempo de expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de ganar almas. Es tiempo de disponerme para hacer lo que Dios quiere hacer en mi ciudad. Aleluya. Todo esto surge en medio de todo esto que estamos enseñando e impartiendo. Y al diablo no le molesta que usted reciba la palabra. El diablo no le molesta que la presencia de Dios le haga que se le paren los pelos y que tiemble y que hable en lenguas y que dance. Al diablo lo que le molesta es cuando usted sale de esa puerta determinado a hacer la diferencia. Dale ese aplauso fuerte si se lo vas a dar. Que se reviente el diablo, porque en este lugar, en Alcanza, se levanta una iglesia empoderada, una iglesia que está clara en su identidad, una iglesia que está clara en su asignación en medio de la ciudad en donde Dios nos ha plantado. Él nos ha posicionado aquí con propósito. No estamos aquí para ponernos más bonitos, aunque la presencia de Dios nos va a poner más bonitos. Estamos aquí para ganar este pueblo. Estamos aquí para arrebatar almas del infierno. Estamos aquí para poner nuestro granito de arena, aportar lo que podamos aportar para que el evangelio sea extendido, para que el perdido sea rescatado, para que el perdido sea rescatado, para que el caído sea levantado, para que el enfermo sea sanado, para que el desesperado pueda recibir nuevas fuerzas y esperanzas en el Señor. Y esto, cuando nosotros entendemos esto y convertimos el conocimiento en una decisión, allí usted, posición de guerra. ¿Por qué? Porque la obra activa oposición. El reino de las tinieblas es un reino organizado, y esto es algo que tenemos que entender. ¿Es poderoso? ¿Es poderoso? Yo los he visto, hasta los más fuertes caer bajo el engaño del diablo, bajo las maquinaciones del enemigo, bajo las tentaciones del diablo, bajo la confusión que el diablo siembra en los pensamientos. Y cuando nosotros nos comenzamos a activar en la obra, cuando nosotros volvemos a construir, la Biblia dice: estén apercibidos de las maquinaciones del diablo, porque anda como león rugiente a ver a quién devorar. A ver. Y el diablo no ataca a los que están solamente adorando. El diablo ataca a los que están construyendo. Voy a sacrificar una vaca sagrada, como dice mi padre espiritual también. Voy a sacrificar una vaca sagrada aquí. Deja de echarle la culpa al diablo por tus problemas si tú no estás trabajando para el reino de Dios. Eso no es el diablo. Si tú no estás comprometido con el reino de Dios, si tú no tienes tus manos puestas en el arado, si tú no estás esforzándote para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, lo que venga a tu vida no es ataque del diablo, son consecuencias de malas decisiones. Poquitos aplausos allí. Te bendigo, hija. Te bendigo. Yo me imaginé que iban a ver, pero yo sé que eso bajó pesado. No son ataques del diablo. No son ataques del diablo. Se llaman consecuencias de malas decisiones.
Ahora, cuando usted toma la decisión de formar parte del ejército de Jehová y usted se involucra en la obra del reino de los cielos, y yo sé que hay gente acá que saben de lo que estoy hablando, porque cuando estuviste apartado, todo te iba de maravilla y no hiciste nada más que tomar la decisión de reconciliarte con el Señor. Wow, all hell broke loose. De momento empezó todo esto: problemas en el matrimonio, problemas financieros, problemas de trabajo, peleas de gente que yo no sé ni quién tú eres. Pues, ¿por qué tú me estás buscando? ¿Por qué? Porque la obra activa oposición. El diablo ataca a la gente que está construyendo. El diablo ataca porque esta es la amenaza. Esta es la amenaza. Hija de Dios, no. No sufras por los ataques. El ataque solamente significa que estás haciendo lo que tienes que hacer. El ataque solamente significa que estás caminando en la dirección correcta. El ataque solamente significa que estás involucrado en la obra. El ataque solamente significa que estás restaurando almas. El ataque solamente significa que estás levantando al caído. El ataque solamente significa, por esto es que de momento se revienta tanta dificultad alrededor mío. Pero no retrocedas, te dice el Señor. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, somos de los que seguimos derecho hacia adelante para la preservación del alma. Y tus ojos verán lo que no has visto todavía. Tus ojos verán lo que no has visto todavía, porque pronto se desata la gloria mayor. La gloria mayor de esta casa será mayor que la que está ahí abarrequite, veré. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo. Recibe hoy fuerzas para resistir. Recibe fuerzas para resistir. Fuerzas más en el nombre de Jesús. Fuerzas para resistir. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir. Prepárate para verlo huir delante de tus ojos. Prepárate para ver la liberación. Prepárate para ver rompimiento. Se caen las murallas en el nombre poderoso de Jesús y se desata la bendición completa. Alguien levanta un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Número 1, la adoración activa la obra. Número 2, la obra activa oposición. Número 3, la oposición activa tu fe. La oposición activa tu fe. Porque mientras no experimentamos ninguna batalla, es fácil congregarnos, ¿verdad? Mientras el diablo no se meta en mis cosas, yo adoro. Yo levanto mis manos. Todo es peaches and cream. Adorar es fácil cuando no hay ataque. Adorar es fácil cuando no hay oposición. Adorar es fácil cuando no hay tentación. Pero ¿y qué cuando te invade la vergüenza? ¿Y qué cuando te invade la culpabilidad? ¿Y qué cuando se levanta el ataque en tu contra? ¿Y qué cuando se levanta esa guerra en tu trabajo? ¿Y qué cuando se levanta esa guerra en tu matrimonio? ¿Y qué? Porque lamentablemente cuando el diablo decide poner su mirada en ti, comienza muchas veces levantando guerra con la gente más cercana. Ay, esto está bien calladito. Creo que hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo ahí. Y la gente que más nosotros esperaríamos que nos apoyen en el camino de la fe son los primeros que nos ponen la piedra para tropezar. Y mientras no había ataque, mientras no había tentación, mientras no había vergüenza, mientras no había culpabilidad, mientras no había oposición, era fácil adorar. Pero la oposición viene a activar mi fe. Viene a ver, a probar, a ver de qué realmente estamos hechos. ¿Y qué fue? Cuando nosotros miramos este texto, ¿qué fue lo que detuvo la obra? No fueron las espadas de esta gente. Mira por dónde comenzó todo. El texto dice en Esdras 4:6,
Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Acusaciones. Alguien diga conmigo, acusaciones. Esto fue cuando ellos le escribieron una carta al rey Asuero. Ya este no era Ciro, Ciro ya había muerto. Y se levantó entonces el rey Asuero allí en Persia. Ellos le escribieron una carta con acusaciones en contra del pueblo de Israel. Y el rey Asuero se lo creyó. Y el rey Asuero fue el que ordenó que se detuviera la obra con acusaciones. ¿Sabe qué significa esto? Que la batalla real no está afuera, la batalla real está dentro. Es cómo yo manejo las acusaciones de mi enemigo. Dice la palabra que el diablo lanza dardos de fuego. Son pensamientos negativos. Me entero de una mala noticia, pero no es la mala noticia la que me tira al piso. Es mi reacción a la mala noticia. Lo que ocurre en mi mente, ahí es el campo de batalla. Cómo yo manejo la acusación. Cuando yo estoy tratando de retomar mi camino en el Señor y el diablo me recuerda mi pasado, el diablo me recuerda mi pecado de ayer, y de momento me invade esta vergüenza. ¿Qué son esos? Son acusaciones. Acusaciones que comienzan a invadir mi corazón. Acusaciones, amenazas, acusaciones. ¿Qué haces tú vistiéndote para ir a la iglesia hoy? Pero tú no sabes lo que tú hiciste ayer. ¿Qué haces tú apuntándote en una lista para servir en la iglesia? ¿Qué te crees tú? Pero si tú y yo sabemos lo que tú hiciste el año pasado. Y comienzan estas acusaciones. Santo Dios. Te voy a compartir una palabra para activar tu fe. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Yo amo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios porque cuando uno está viendo una película por primera vez, uno no sabe cómo la película va a terminar. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tú sabes cómo la película va a terminar. Tú sabes cómo esta historia va a terminar. Apocalipsis capítulo 12 nos habla un poquito acerca de cómo esta historia va a terminar. Y esto nos va a dar una nueva perspectiva para manejar las acusaciones. Amén. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aleluya. Porque ha sido lanzado fuera ¿el qué? El acusador. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido. Esto es una palabra de afirmación. Esto es una palabra para activarle la fe a alguien que está siendo atormentado por las acusaciones del diablo. El acusador está vencido. El acusador está vencido. Aquel que te acusa delante de Dios día y noche, él está vencido. Y mira esto: y ellos le han vencido. Ellos, ¿tú sabes qué poderoso es esto? Que ni siquiera Dios mismo en este texto se atribuye la victoria para él. Dile a tu vecino: es tuya. Toca a tu vecino ahí, dale un cantazo y dice: esta victoria es tuya. Esta victoria es tuya. Esta victoria es tuya. Dios quiere que tú seas parte. Benjamín, Dios quiere que tú seas parte de esta victoria. Dios quiere que tú seas parte de esta victoria. Esta victoria es tuya porque ellos le han vencido. Hay alguien que va a vencer al diablo hoy. Hay alguien en este lugar que le va a cortar la cabeza al diablo. Hay alguien en este lugar que va a terminar con una temporada de acusaciones y vergüenza y va a entrar en una nueva temporada de esperanza y fe. Pónmelo ahí, no he terminado, Para atrás. Ay. Le ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya.
Es por la sangre del Cordero de Dios que nosotros tenemos victoria hoy. Y es por la palabra de testimonio. Usted no se quede callado. El diablo quiere que usted se calle lo que Dios está haciendo en su vida. Pero mientras más el diablo lo acuse, usted grite lo más alto. Usted trépese en los techos y grita: Cristo vive, Cristo me ha sanado, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha levantado. Es Cristo es el que ha hecho esta obra en mi vida. Dale ese aplauso fuerte si se lo vas a dar. No permitas que las acusaciones te detengan, porque las acusaciones son solamente el diablo tratando de llevarte a revivir tu trauma de ayer. Pero Cristo derramó su sangre para hacerte libre de tu trauma de ayer. Cristo derramó tu sangre para hacerte libre. Él derramó su sangre para hacerte libre de tu pasado. Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. Él derramó su sangre para hacerte libre de toda vergüenza. Él derramó su sangre para hacerte libre de toda culpabilidad. Él derramó su sangre para abrir el paso a un nuevo futuro. ¿Alguien diga amén? Amén. Número 1, la adoración activa la obra. Número 2, la obra activa oposición. Número 3, la oposición activa tu fe. Y ahora mi último punto es el número 4. Dice: tu fe completa la obra. Tu fe completa la obra. Te lo voy a decir una vez más. Esto es importante. Comenzamos adorando. La adoración rompe barreras. La adoración me ayuda a comenzar a construir. Activa la obra. La obra activa oposición. De momento se levanta este ataque. La oposición pone a prueba mi fe. La oposición es lo que activa mi fe para ver si realmente yo estoy en serio con esto de Cristo o no. Porque los vemos, ¿verdad? Gente que vienen y tienen una temporada de congregarse y a la primera prueba que atraviesan se quedan en sus casas. Los perdimos. ¿Por qué? Porque no estaban en serio con su fe. Estaban teniendo una experiencia, posiblemente algo bonito con la iglesia. A lo mejor experimentaron la presencia de Dios, pero nunca se anclaron en la fe. No convirtieron su fe en un estilo de vida. No convirtieron su fe en una determinación, en una manera de vivir. Pero cuando llega la prueba, la oposición, el ataque es lo que separa a los niños de los hombres. La prueba es lo que separa a ver quién realmente está en serio con esto. Ahí es donde yo tengo que practicar lo que estoy aprendiendo en el culto. Ahí es donde yo tengo que tomar y entrar en mi mente y agarrar de todo el registro. Por eso es la importancia de no dejar de congregarnos. Porque mientras yo me sigo congregando, la palabra de Dios permanece fresca en mi mente. Cuando yo dejo de congregarme, de momento pierdo contacto con la presencia y la palabra de Dios y se me hace más difícil recordar lo que Dios me ha hablado. Y entonces cuando llega la prueba me tira al piso, me derrota, me vence. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra fresca en mi mente y en mi corazón. Tengo una fe solamente superficial. Pero la oposición me va a obligar a practicar esto. La fe la oposición es lo que va a activar mi fe. Amén. Y la fe es lo que completa la obra. Esdras capítulo 5. Josué, si me pudieras acompañar en el piano, por favor, te lo voy a agradecer. Ya estoy terminando. Esdras capítulo 5, versículo 1. Lo que ha sucedido, para explicarte el contexto acá, es que los enemigos, los pueblos vecinos, se sintieron ofendidos cuando el pueblo de Israel comenzó a reconstruir el templo nuevamente. Ellos le escribieron una carta al rey Asuero, rey de Persia en ese momento. El rey Asuero les creyó lo que ellos le dijeron. Usted léaselo, está mucho más complejo que esto que yo les estoy diciendo ahora, está poderoso. ¿Sabe con qué le endulzaron el oído al rey Asuero? Le dijeron: si este pueblo vuelve a edificar su templo, van a dejar de enviarle el tributo al rey, van a dejar de pagarle a usted.
Esto está profundo. Porque mientras cesa la adoración, en vez de darle a Dios lo que a Dios le corresponde, se lo damos al enemigo. Y esto es lo que le revienta al diablo. Que el diablo sabe que cuando nosotros vamos a retomar nuestra relación con Dios, vamos a dejarle pagarle tributo a Él. Vamos a dejarle servirle con nuestro pecado. Vamos a dejarle servirle con nuestras debilidades. Vamos a dejar de servirle con nuestro desenfreno. Vamos a dejar de servirle con nuestro desánimo. Vamos a dejarle de servirle a Él. Y el diablo se pone en alerta cuando ve a un hijo de Dios que retoma su camino. Dice: espérate. A este yo no puedo permitir que este me salga de la barra. A este yo no puedo permitir que me salga del punto de droga. Lo digo. A este yo no puedo permitir. No le puedo permitir que suelte la lotería. No puedo permitir que suelte el pecado. Que me deje de visitar los centros espiritistas. Que me deje de visitar al brujo. ¿Sigo, paro? No voy a seguir más nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos nuestra adoración, dejamos de darle a Dios lo que a Dios le corresponde y comenzamos a darle al enemigo, sea a través de pecados altamente visibles como algunos de los que le he comentado, o simplemente a través de la murmuración y nos convertimos en cristianos chismosos. Eso es tributo al enemigo. ¿Por qué? Porque rompe la obra de Dios. Y con esto le endulzaron el oído al rey Asuero. El rey Asuero entonces se fue por encima del edicto del rey Ciro, que les había dado permiso a ellos para reconstruir el templo. El rey Asuero se fue por encima y estableció un nuevo edicto. Envió una orden de que cesara la obra en Jerusalén. Y con esa nueva orden ejecutiva, no voy a comentar más nada allí. Con esa nueva orden se enviaron ejércitos para detener la obra de reconstrucción allí. ¿Sabe lo que pasó? Esdras capítulo 5, versículo 1. Mira esto. Profetizaron. Gloria a Dios por la gente profética. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Porque a pesar de las acusaciones del enemigo, todavía Jehová estaba sobre ellos. A pesar de la oposición, todavía la mano de Jehová estaba sobre ellos. A pesar de los ataques que han venido en contra de tu vida, todavía la mano de Jehová está sobre ti. Dios no te ha dado palabra de cesar la obra. Dios no te ha dado palabra de retroceder. Dios no te ha mandado a detener lo que Él te mandó a hacer. Todavía la mano de Dios está sobre ti. Entonces se levantaron Zorobabel, en el versículo 2, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aleluya. Yo le iba a poner como título a este mensaje Word Wars. En vez de Star Wars, yo le iba a poner Word Wars, guerras de palabra. ¿Por qué? Porque con palabras es que se mueve el mundo espiritual. Nosotros recibimos una palabra de Dios que nos da una aprobación.
la palabra de Dios nos confirma que hemos recibido el favor del cielo para volver a comenzar, para retomar el camino en el Señor, en obediencia a la palabra que Dios ha lanzado ¿verdad?, sobre nosotros, comenzamos nosotros a trabajar. En base a la obra que nosotros retomamos, el enemigo envía palabras de maldición en contra de nosotros. Y esta es la guerra profética. Esta es la guerra. Así es como se mueve el mundo espiritual. El enemigo envía decretos de muerte. El enemigo te ve que estás tratando de perseverar en la fe, y el enemigo comienza a lanzar palabras de maldición contra tu vida, para levantar oposición a tu alrededor, para levantar guerra en tu matrimonio, para levantar guerra en tu lugar de trabajo, para levantar una guerra interna, para que vuelvas a la depresión, para que vuelvas a revivir el trauma de ayer. Pero en el nombre de Jesús se levanta una iglesia en ese lugar que pone por encima de la palabra del pecado, la palabra del pasado, la palabra de maldición, y nos levantamos para escuchar la palabra profética, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dice que no se detiene la obra no se detiene, la obra continúa. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Él no ha dicho que se detenga, Él no ha dicho que vas a perder, Él ha dicho que vas a ganar, Él ha dicho que eres más que vencedor, Él ha dicho que este es tu tiempo de correr, de correr, de correr. Hay gente en este lugar que van a comenzar a construir nuevamente. Hay gente en este lugar que van a comenzar a correr en su llamado. Hay gente en este lugar que se están activando en la obra de Dios. Hay gente en este lugar que están poniendo por encima de la voz del enemigo, la voz profética, la palabra profética de Dios, que dice que este es el tiempo de activar la obra. Dile a tu vecino: activa la obra. Activa la obra. Pónganse de pie, por favor. Vamos a... Yo le voy a pedir a los adoradores que puedan tomarse un micrófono. Vamos a comenzar a llenar este lugar de alabanza acá. Hay alguien en este lugar que el enemigo ha tratado de detenerte, llevándote a revivir una experiencia traumática de ayer. Adoradores, vamos, adoradores. ¿Dónde están los adoradores de la casa? Vamos. Quita barrecanta y ashacán de berequía shequite. Vamos a comenzar a llenar este lugar de alabanza y adoración. Vamos a comenzar a llenar este lugar de alabanza y adoración, porque alguien en este lugar, el enemigo ha tratado de detenerte. Y cada vez que tú piensas en retomar el camino del Señor, el enemigo vuelve y te recuerda tu pasado, y vuelves a revivir el dolor de ayer. Pero en medio de la presencia de Dios vamos a tener un encuentro con el Consolador hoy.